Bueno, vamos a resolver el examen. Las dos primeras que son de teoría, pues son relativamente fácil. Aquí nos preguntan que expliquemos cuál es la lectura diferencial y por qué se requieren seguidores de voltaje o buffers para el registro de biopotenciales. Recordemos que la lectura diferencial va a medir la diferencia entre dos puntos, un B1, un B2, y eso va a servir para cancelar el ruido común. Si ustedes quieren medir, por ejemplo, el potencial entre dos puntos, por ejemplo un músculo, pues nos interesa medir solamente el voltaje o el potencial entre estos dos puntos, directamente no referenciados a tierra. Y generalmente estamos inmersos en un campo eléctrico que es uno de las fuentes más comunes de ruido. Ese campo eléctrico va a generar un voltaje en los cables o en los electrodos, el cual se va a sumar a la señal. Pero al ser una señal común, si la estamos midiendo en modo diferencial, esa señal común se va a ver reducida. Por lo tanto, aquí dice que cancela el ruido común y va a amplificar solo la señal de interés, la diferencia entre B1 y B2. ¿Por qué los buffers? Bueno, recuerden que las señales que adquirimos de los músculos y otros biopotenciales tienen una alta impedancia de salida, es decir, la corriente que nos van a proporcionar es muy pequeña. Por lo tanto, necesitamos que la siguiente etapa a donde vamos a mandar estas señales tenga una impedancia de entrada muy grande para que no le demande corriente a nuestro biopotencial. De esta manera vamos a mantener la integridad de la señal biológica, porque los buffers pues van a tener una impedancia de entrada muy alta y vamos entonces a poder ver la señal. La pregunta número 2. Explica con tus propias palabras el concepto del CMRR en un OPAMP y por qué es importante para la adquisición de biopotenciales. Habíamos visto en clase que el CMRR significa Common Mode Rejection Ratio. En español sería como la tasa de rechazo en modo común. Tiene que ver con lo anterior. Esto generalmente el CMRR va a ser igual a la ganancia en modo diferencial con respecto a la ganancia en modo común. Si la ganancia en modo común es muy próxima a cero, entonces el CMRR va a tender a ser infinito. Entre más alto sea el CMRR, significa que las señales comunes las vamos a amplificar muy poco o nada, más bien las vamos a atenuar. Y solo va a quedar la señal diferencial. Entonces este parámetro del CMRR va a decirnos qué tan bueno es un OPAMP para rechazar señales iguales en ambas entradas. Por ejemplo, el ruido de 60 Hz, que es común, solo va a amplificar el biopotencial o la señal diferencial. Un CMRR bajo va a dejar pasar ruido y vamos a saturar la señal útil. Entonces siempre queremos un CMRR alto para medición de biopotenciales. Para resolver este ejercicio, lo más sencillo sería hacerlo por el análisis de nodos, utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff, donde vamos a determinar los nodos. En este caso tenemos un nodo acá, otro acá y otro acá, los principales que nos van a servir para analizar este circuito. Vamos a definir corrientes y el sentido. Voy a colocar aquí una corriente que llamaré corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4 y corriente 5. Y ahora, para simplificar el análisis, sabemos que ya tenemos unos voltajes acá. Este voltaje, sabemos que por la alta ganancia diferencial, el voltaje que nosotros veamos en la entrada no inversora va a ser igual al voltaje que veamos en la entrada inversora, en ambos operacionales. Sabemos que se hace como un cortocircuito virtual y el voltaje en la pata inversora va a ser igual al voltaje en la pata no inversora para ambos. Por lo tanto, si aquí tengo 15 volts, pues este voltaje también va a ser de 15 volts. Y como este voltaje viene acá directamente, pues el voltaje en este nodo directamente va a ser de 15 volts. Lo mismo para este.
Ahora acá, este voltaje en la pata inversora pues va a ser 10. Ese voltaje se sigue acá, por lo tanto, aquí tendría yo 10 volts. Y eso me ayuda a simplificar mucho los análisis, los cuales vamos a realizar a continuación. Por ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a analizar para el nodo 1. Este va a ser nuestro nodo 2. Y el nodo de acá, podríamos analizarlo, pero realmente se va a ver reflejado con las otras ecuaciones, están relacionadas. Vamos a empezar con el nodo 1. Para el nodo 1 tendríamos la corriente 1 que está entrando, menos la corriente 2 que está saliendo, menos la corriente 3 que también sale. Expresamos las corrientes en términos de voltajes y corrientes. Para la corriente 1 tendríamos este voltaje menos este voltaje entre la resistencia. Entonces tendríamos V01 menos 15 entre 500 ohms menos la corriente 2 sería 15 menos VO2 entre 2000 ohms menos la corriente 3 que sería 15 menos 10 entre 5000 ohms y eso es igual con 0. Voy a despejar de esta ecuación el VO01 porque me servirá para más adelante. Entonces aquí tengo V01, va a ser igual, estos dos términos pasan del otro lado con signo opuesto. Tendría entonces 15 menos VO02 entre 2000 más 15 menos 10, pues me da 5, 5 entre 5000. Todo eso que lo multipliquen los 500 que tenemos acá, pasa del otro lado y este pasa del otro lado con signo negativo, inverso, con signo positivo, entonces tendríamos esa expresión. Y esta, una vez que yo averigüe cuánto vale VO02, voy a poder calcular VO01. Vamos para el nodo 2, que es este que tengo acá. En este caso tengo la corriente I4, I5 e I3 que están entrando. Dos están entrando, una está saliendo. Tendría la corriente 4 que entra, más la corriente 3 que entra, menos la corriente 5 que sale, son igual a 0. Expresamos también en términos de voltajes y resistencias. La corriente 4 sería VO2 menos 10 entre 400 ohms, más la corriente 3 que sería 15 menos 10 entre 5000, menos la corriente 5 que sería 10 entre 1000, eso es igual con 0. Noten que aquí solamente tengo una variable, las demás todas son conocidas, por lo tanto voy a despejar VO02, el cual va a ser igual a estos dos términos, los voy a pasar del otro lado con signo negativo, tendría 15. 15 menos 10 son 5, pues de una vez pongo el 5 para no tener que escribir de más. 5 entre 5000 más 10 entre 10.000 entre 1000. Eso lo multiplicamos por 400 y le sumamos los 10 que tenía yo acá. Y ya tenemos listo este cálculo. Ahora solamente habría que calcularlo. Este término de acá debe de pasar con signo negativo, dado que aquí lo tenía positivo, pasa negativo. Entonces tenemos menos 5 entre 5000 más 10 entre 1000 por 400 más 10. Eso nos va a dar un voltaje de 13.6 volts. Y entonces ya tenemos el primer resultado. VO02 es 13.06 volts. Para encontrar el voltaje 1, pues vamos a utilizar esta ecuación. Ahora ya conozco VO02. Entonces VO01 va a ser igual a 15 menos 13.6 entre 2000 más 5 entre 5000. Todo ello por 500 más
15. Calculando esto, vamos a obtener 15.85 volts. Y tenemos entonces el siguiente valor que pedíamos o que pide el ejercicio. Noten que este voltaje es superior a 15 volts, lo cual es posible si lo podemos ver, dado que aquí nuestro circuito está alimentado con 20 justo en la parte positiva, que es la que necesitamos. Y bien, ese sería el ejercicio número. Para el ejercicio número 4, nos piden que analicemos este circuito de tal manera que lleguemos a esta solución. Vamos a tener un factor de 1 más 2 veces R entre RP, B1 menos B2. Ahí no se copió bien mi ejercicio, pero ahí está. Entonces, para ello, bueno, es muy simple también. Hay que identificar las etapas del circuito. Es un amplificador de instrumentación. Y esta sección es un amplificador diferencial. Amplificador diferencial. Del cual ya habíamos analizado las ecuaciones y de hecho me parece que en su formulario la tenían, que es R entre R por B2 menos B1, considerando que esto sea B2 y que esto sea B1. Siempre el que esté en la parte de la entrada no inversora va a ser el positivo y a ese se le resta el otro que queda en esta entrada. En este caso les voy a poner un nombre para que no se confundan. Les voy a llamar a este punto, le voy a llamar BO1 porque está aquí en la entrada 1 y este que es la entrada 2 le voy a llamar BO2. Por lo tanto, aquí en mi ecuación, dado que estas resistencias son todas iguales, eso significa que no tengo ninguna amplificación. Al quedar R sobre R, que sería estas dos resistencias iguales entre estas dos que son iguales, pues básicamente se cancelan. Va a ser un 1. Entonces puedo eliminarlas y solamente me queda la diferencia que sería BO1 menos BO2. Entonces esta ecuación la guardo para más adelante. Ahora vamos a analizar la otra sección. Esta sección que es la entrada, que es como unos buffers acá, para que tenga alta impedancia de entrada. Vamos a identificar que aquí sabemos que esta corriente pues no existe, no entra porque son son impedancias muy altas acá. Entonces no entra ninguna corriente. Y por otro lado, igual que en el ejercicio anterior, sabemos que el voltaje que aparezca en la entrada no inversora va a ser igual al voltaje que aparezca en la entrada inversora en ambos operacionales. Aquí es N y aquí es P. Sabemos entonces que Bn es igual a Bp para ambos. Por lo tanto, aquí vamos a tener un voltaje reflejado que va a ser B2 y B1, los que tenemos acá. Y una vez que tenemos ese análisis, sabemos que no entra aquí ninguna corriente. La corriente aquí es 0, aquí también la corriente es 0 por la alta impedancia. Por lo tanto, este circuito, la corriente entre estos dos puntos, pues va a ser una corriente que solo ve en serie 3 resistencias. Le vamos a llamar corriente total. Esa corriente total va a ser igual a BO2 menos BO1, los dos voltajes que tengo en los extremos. Porque recuerden, aquí no sale ninguna corriente, entonces es como si esto no estuviera conectado. Es eso entre la suma de las resistencias. Esta resistencia y esta resistencia son iguales, por lo tanto tendría 2 veces R más R sub P. Entonces esa es una ecuación. Por otro lado, si yo quisiera calcular la corriente nada más en esta resistencia, solamente acá, también puedo hacerlo, porque sé que esto es B2 y que esto es B1, lo que veíamos hace un rato acá, con esta igualdad. Por lo tanto, yo podría decir que la corriente en RP es igual a B2 menos B1 entre RP. Pero
dado que esta corriente pues no tiene otro lado y esto es en serie, está en serie las tres resistencias, pues básicamente la corriente total es igual a la corriente en RP. No tiene otro lado donde irse esa corriente. Por lo tanto, si igualamos ambas corrientes, esto lo igualamos con esto, nos quedaría que VO2 menos V01 entre 2 veces R más RP va a ser igual a V2 menos V1 sobre RP. Y fíjense que aquí ya tenemos una relación entre estos dos voltajes que es similar a esta, pero está invertida. Para que sean iguales, necesito que este esté restando o que este se esté restando de este de acá. Eso lo puedo hacer muy fácil si multiplico aquí por ambos lados por -1 o por un signo menos. Me quedaría entonces el V01 menos V02 sobre 2 veces R más RP. Va a ser igual a V1 menos V2 entre RP. Simplemente ese signo negativo está multiplicando a ambos. Aquí queda positivo, etc. Por lo tanto, simplemente se invierten las posiciones y así ya no me afecta ese signo. Y este término que tengo aquí, B01 menos B02, es exactamente el mismo que tengo acá, B01 menos B02. Por lo tanto, voy a despejar este término para poder después meterlo acá. Despejando entonces B01 menos B02 es igual a B1 menos B2 que multiplica a 2 veces R más RP dividido todo entre RP. Y como esta parte es igual a lo que tengo acá y eso es igual a B0, entonces simplemente sustituimos y ya tendría que el voltaje de salida es igual a B1 menos B2. Este término, aquí tenemos RP y RP, está dividiendo, por lo tanto RP entre RP sería un 1 más 2 veces R entre RP. Y esto es lo que estábamos buscando. Es como es mi respuesta final para este circuito, la cual coincide exactamente con lo que nos decía acá. B1 menos B2, 1 más 2 veces R entre RP. Esa es la solución de este circuito. Bien, para este ejercicio, el último, el ejercicio número 5, nos piden dibujar las señales B1, B2 y B3, los tres canales, en una misma gráfica. De este circuito que nos dan acá, nos mencionan que la entrada, el B1, es una entrada de 1 kHz con 5 volts pico pico. Y que este regulador que tenemos acá nos entrega 5 volts, entonces yo estaría viendo 5 volts acá. En esta pata vamos a tener 5 volts. Bien. El primer paso para resolver esto es identificar qué hace cada etapa. En este caso tenemos dos etapas claramente especificadas o diferenciables. Una de ellas es esta, que es un amplificador inversor, el cual sabemos que la salida entonces B2 va a ser igual a R2 entre R1 negativo multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso es B1. Y este circuito que tenemos acá es un sumador inversor, el cual también ya sabemos que es la suma de ambas entradas y la ganancia que tenga cada entrada va a depender de sus resistencias, las resistencias que tenemos acá, que estén afectando a cada entrada. Para este caso entonces una de las entradas es B2, que está siendo afectada por la relación entre R5 y R3. A eso se le va a sumar
la relación entre R5 y R4 que multiplica a los 5 volts que están entrando acá. Todo eso tiene un signo negativo, entonces es un sumador que va a invertir toda la señal. Esto va a ser igual a B3. Entonces esto me da B2, esto me da B3 y B1 pues es simplemente la señal de entrada. Bien, vamos, dado que tenemos valores, pues podemos saber cuál va a ser el efecto. En este caso, B2 va a ser igual 100 entre 10 nos va a dar 10, tendríamos menos 10 veces B1. Esa sería la relación que vamos a tener aquí en la salida. Para esta parte, tendríamos que B3 va a ser igual a menos R5 entre R3, R5 entre R3, ambas valen 10, por lo tanto no tendríamos ninguna ganancia. Es una ganancia unitaria, tendríamos menos B2 menos R5 entre R4, R5 vale 10, R4 vale 5, 10 entre 5 es 2, 2 veces por 5 volts, eso nos va a dar 10, por lo tanto B3 va a ser igual a menos B2 menos 10 volts. Y ya tenemos nuestras dos ecuaciones que nos van a determinar cuánto valen las salidas de cada una de ellas. Bien, podemos hacerlo por separado. Primero vamos a dibujar el B1 y luego las juntamos. B1 es una señal de 1 kHz, por lo tanto el periodo va a ser de 1 milisegundo. Y tiene una amplitud, nos dijeron que la señal tiene 5 volts pico pico, por lo tanto quiere decir que va a ser una señal sinusoidal que tiene esta forma, que tiene una amplitud de 2.5 volts positivos y menos 2.5 volts negativos, de tal manera que la diferencia entre ambas va a ser de 5 volts pico pico. Esa es B1, B2. B2 sabemos que es igual a 10 veces B1. Por lo tanto vamos a tener la misma señal pero invertida, porque recuerden que aquí tenemos un signo. Por lo tanto ahora vamos a tener una señal que está así, más grande, porque ya está amplificada. Que va a tener, si se amplificó 10 veces y aquí valía 2.5 negativo, entonces ahora tengo menos 25 volts. Y aquí tendríamos 25 volts positivos. De tal manera que aquí tenemos una señal de 50 volts pico pico. Pero eso sucedería o podríamos verlo si los amplificadores estuvieran alimentados con más de 50 volts. Pero en este caso están alimentados con solamente más menos 15. Por lo tanto, esta señal se va a ver truncada en 15 volts. Voy a colocar por acá la línea, más menos 15. Por ahí se va a truncar. Más 15 y menos 15 volts. Y realmente lo que vamos a estar viendo entonces va a ser una señal que viene acá, se trunca, sube, se trunca, baja, etc. Vamos a ver algo así. Esa es la señal que vamos a estar viendo realmente. Vamos a la señal 3, que nos dice que la señal 3 es menos B2, es decir, se va a volver a invertir esta señal que ya habíamos visto acá. Y aparte le vamos a restar 10 volts, es decir, la vamos a bajar 10 volts porque le estamos quitando ese voltaje. Entonces voy a dibujar esa señal B3. La voy a poner aquí abajo. No está exactamente a escala, pero más o menos nos vamos a dar una idea. Entonces, el primer punto es que B2, la que estaba entrando, que es esta sabemos que es B2, la va a invertir, por lo tanto, ahora va a ser una señal que va a estar de esta manera. Viene aquí así y aquí así. Ya está invertida, pero además le va a restar 10 volts, por lo tanto, al restarle 10 volts va a bajar. Y realmente lo que vamos a estar viendo
va a ser una señal que empieza desde menos 10 y va a subir, sube, baja, 10 volts. Quiere decir que si ahora empieza aquí en menos 10 volts, porque se bajó, y tenía una amplitud que, que puede llegar, aquí teníamos menos 10, perdón, menos 15, se invirtió. Realmente esto empezaba en 0, ahora empieza en 10 y debería de llegar hasta 15, por lo tanto aquí va a llegar hasta 5 nada más. Y la diferencia entre estos dos ya son los 15 volts que tenía inicialmente. Para abajo va a seguir bajando. Aquí vamos a tener los 10 y aquí vamos a tener hasta 15 porque no puede bajar más allá. Entonces se va a truncar nuevamente porque recuerden que esto aquí tenía 15 volts cuando se invierte. Son los 15 más los 10, son 25. Entonces se va a truncar todavía más abajo que arriba. Pero básicamente va a ser esto. Vamos a tener aquí 5 volts. Aquí vamos a tener menos 15. Va a empezar desde 10. Y esas van a ser las tres señales. Por lo tanto, si nos piden que las coloquemos juntas. Déjenme poner esto por acá. No lo voy a hacer a escala exactamente. Pero la primera señal pues sería aquí. Que tendríamos los más menos 2.5 volts, es B1. Menos 2.5. Por acá le ponemos el 1 milisegundo. Y entonces mi señal va a ser algo así. Es una señal pequeña, que no está invertida ni nada. Y ahí tenemos la primera señal. Después la segunda señal, que ya vimos que es una señal que se invierte y se trunca. Esa señal va a ser algo así, se truncó, sube, se trunca y baja. ¿Dónde se está truncando? En 15 volts aproximadamente, porque realmente se trunca un poco abajo. Pero más o menos 15 volts, ahí va a estarse truncando esta señal. Y la segunda o la última señal es la señal que no solo se trunca, sino que se desplaza y se invierte. Empieza ahora en menos 10. Va a subir hasta los 5. Baja. Aquí no puede llegar más allá de los 15. Y sube hasta los 10 otra vez, los que tenemos acá. Entonces, en este caso, tengo aquí los menos 10 volts que se le restaron. Aquí va a llegar hasta 5 volts. Aquí va a seguir llegando hasta menos 15 volts. Y esa sería la señal que nos piden graficar para este circuito. Eso sería. Para corroborar que efectivamente nuestros cálculos son adecuados, simulamos el circuito del ejercicio número 3 y podemos ver que efectivamente la salida del B01 son 15.8 volts y 13.6 para la salida número 2. Y con respecto al otro, donde hay que dibujar la gráfica, también he colocado aquí el circuito con los mismos valores. Aquí en vez del regulador puse directamente la fuente de 5 volts. Las resistencias se mantienen. Aquí para simular el generador colocamos una fuente de 1 kHz con 2.5 volts pico, lo cual nos va a dar 5 volts pico pico, de acuerdo a lo que vimos en la gráfica. Y esto nos va a arrojar esta señal o estas gráficas que coinciden perfectamente con lo que estimamos que iba a suceder. La señal pequeña de 2.5 volts pico o 5 volts pico pico. La señal que simplemente está invertida y saturada, que esta sería B2, lo que podemos ver acá, donde es esa señal saturada aquí en 15 y después la otra que tiene una caída de menos 10 volts, entonces empieza en menos 10, llega hasta 5, como lo dijimos, y en la parte negativa llega hasta menos 15.
y se repite de esa manera. Con esto comprobamos que nuestros cálculos y análisis están bien.